El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos una vez más a Diálogo Mayor, este espacio institucional de la Universidad del Rosario dedicado a ustedes, a nosotros, a todos los televidentes, para tocar esos temas que nos interesan a la ciudadanía. Una agenda distinta, una alternativa distinta en televisión. Bien, hoy tendremos un concepto que es complejo de entender, pero a su vez es interesante, que está ligado al mundo de la producción, al mundo de la ciencia, al mundo de la tecnología y, por supuesto, al mundo de la educación. Vamos a hablar de innovación, de innovaciones pedagógicas. ¿Qué hacen nuestros profesores en el aula? ¿Cuál es su aporte, su creación a estos temas de innovación? Cómo enseñar de manera distinta, aprender, construir, agregar valor a la educación de nuestros estudiantes, especial y particularmente en la educación superior en Colombia. Hemos traído 3 expertos, profesores muy puntuales, muy claros en estos temas de innovaciones pedagógicas. Está conmigo la profesora Dalila Fajardo de la Universidad del Rosario. Bienvenida, Dalila. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta especial invitación. Perfecto, ya conversaremos de este tema de innovaciones pedagógicas. Perfecto. Y también nos acompaña la profesora Karin Garzón Díaz. Ella es profesional en el área de la salud, pero doctora en ciencias sociales y ha trabajado temas de infancia y de adolescencia y de niñez con mucha fuerza y con mucho interés. Profesora Karin, bienvenida al programa. Antonio, qué gusto, buenas noches. Muy complacida de estar aquí. Nos encanta tenerlo acá. Y finalmente tenemos a un profesor joven investigador, William Rodríguez, también de la Universidad del Rosario, y ha sido premiado en estos temas de innovación pedagógica en la propia universidad y fuera de ella. Bienvenida, profesor. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí compartiendo cosas interesantes. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a conversar con ellos, sobre todo para que este tema sea conocido, amable y discutido por todos los televidentes. Profesora Karim, ¿qué significa innovaciones pedagógicas? Bueno, para mí innovaciones pedagógicas tiene que ver con una acción intencionada por parte de profesores que entienden el valor, digamos, de la interacción con sus estudiantes y que hacen de su actividad unos procesos que buscan hacer sentido en el proceso de formación de los estudiantes, generar implicación y generar, ante todo, mucha motivación en los contextos y en los ambientes de aprendizaje. Perfecto. Profesor William, en general los docentes, cuando uno habla con los profesores, todos se sienten innovadores. Yo no podría decir que ningún profesor dice, yo no soy innovador, todos son innovadores. ¿Qué significa innovación en el área suya, en estas áreas de las ingenierías biomédicas y ese trabajo suyo en temas de discapacidad, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la innovación allí? Bien, a ver, por un lado nosotros entendemos la innovación como una manera de hacer ciertas cosas cambiando un poco el procedimiento. El objetivo quizá al final es obtener un resultado optimizado en función de experiencias previas. De manera tal que innovar básicamente podría ser hacer las mismas cosas cambiando un poco la manera de hacerlo, buscando un mejor resultado. En este contexto la ingeniería es un escenario ideal, quizá por su cercanía a la parte técnica y de construcción. Pero bueno, al ser un programa de ingeniería, en ingeniería biomédica, que tenemos tanta relación con ciencias de la salud, resulta ideal poder innovar, no solo desde el concepto de ingeniería mismo, sino poder integrar a diferentes estudiantes que innoven también con los ingenieros y que los ingenieros también innoven de la cara de la óptica del estudiante de rehabilitación o de ciencias de la salud. De manera tal que vemos nosotros la innovación como un escenario ideal en donde innova el profesor, pero también los estudiantes innovan su manera de aprender y de compartir con otros estudiantes de áreas relacionadas y afines. Ahora vamos a mirar si la innovación se puede medir o se puede evaluar, porque evidentemente, insisto, siempre creemos que somos innovadores, pero vamos a ver hasta dónde podemos ser innovadores.
Vamos con la profesora. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Enseñar ciencias, matemáticas, las ciencias de la vida es muy complejo. Es muy complejo y desarrollar competencias en pensamiento precientífico, capacidad de preguntarnos el mundo es aún más complejo. ¿Qué significa innovación en el área que usted trabaja? Bueno, significa una apuesta por el cambio en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Eso requiere algunos elementos, uno de ellos y el primordial es centrarse en el estudiante y centrarse en él es centrarse en el aprendizaje. Como usted lo menciona, enseñar ciencias, hablo de la física, la química, las matemáticas y la biología, resulta un poco difícil, más cuando los estudiantes que nosotros recibimos acaban de terminar su formación básica y llegan muchos con mucha prevención, llegan con muchos temores, con muchas inseguridades. Innovar significa darle al estudiante la posibilidad de aprender a aprender, que reconozca cuál es su potencial, cuáles son sus debilidades y cómo nosotros podemos ayudarle a fortalecer estas debilidades, a creer que las ciencias básicas que ya mencioné junto con las matemáticas no son algo exclusivo de unas pocas personas que están privilegiadas, sino que cualquiera lo puede aprender. Las mediaciones son lo importante. Es decir, cómo nosotros logramos mediaciones en el aula que acerquen a los estudiantes. ¿Qué son mediaciones? Las mediaciones, nuestras estrategias pedagógicas. ¿Cuáles pretextos, qué pretextos pertinentes a los intereses de los estudiantes voy a utilizar para que él vea las ciencias de manera distinta? No es lo mismo enseñar biología a un estudiante que tiene una intención de formarse en psicología, por ejemplo, o a un estudiante que quiere formarse en medicina. Eso varía de acuerdo a su interés. Cómo dentro del contexto en el que él se quiere formar, nosotros podemos acercarlo a las ciencias y a través del lenguaje de las matemáticas desarrollar todos los niveles de competencia de pensamiento precientífico. Perfecto. Yo creo que este es un tema que va tomando un poco más de forma cada vez, pero algo que vamos a dejar entre el tintero después de nuestro corte de comerciales es si ser docente implica como sinónimo ser innovador. Ya veremos. Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Pensamiento económico en Colombia, construcción de un saber, 1948 a 1970. Este libro analiza la historia del pensamiento económico, específicamente el desarrollo del estructuralismo de la CEPAL y su posible presencia en Colombia en las décadas de 1950 y 1960. Presenta además una perspectiva que compara y sitúa la experiencia del país en el amplio marco del desarrollo económico y de las relaciones internacionales de América Latina. Siempre nuestros televidentes, nuestros ciudadanos, todos aquellos que nos siguen en Diálogo Mayor tienen un espacio aquí. Vamos a escuchar el pulso de la gente con respecto a este tema. ¿Aprendemos de las innovaciones pedagógicas? ¿No aprendemos? ¿Qué significa eso? Escuchémoslos, ya volvemos. Las nuevas metodologías que han estado implementando por medio de redes virtuales, me parece que ha sido un gran avance en cuanto a la educación actual, ya que pues, en los momentos en que yo estuve en preescolar esto ni siquiera estaba pensado y pues ahorita actualmente sirve bastante para educar y enseñar a los jóvenes. Hay algunos profesores que son como, por así llamarlo, muy retrógradas, entonces se quedan en la vieja escuela y no hacen uso de las nuevas tecnologías que existen hoy en día. Eso también depende pues, de los presupuestos que tengan las escuelas y las universidades para ese tipo de cosas, ¿no? Depende del profesor, del maestro, porque es que hay profesores que aún siguen enseñando en la forma que se hacía antiguamente, como hay otros que creo que estarán usando nuevas estrategias para enseñarle a los alumnos, ¿sí? Según lo que he conocido, es más fácil cuando los profesores, por ejemplo en Europa, dejan menos trabajos para la casa
y los estudiantes pueden trabajar y hacer más los trabajos en la propia institución. A veces recargan mucho a los estudiantes, entonces esa sería una de las estrategias por mejorar acá en el país, porque a veces recargan muchísimo a los estudiantes de universidades y de colegios. Bueno, yo considero que esto depende mucho del profesor y de la institución educativa, porque uno finalmente, profesor, tiene que ajustarse como a ciertas medidas. Finalmente, pues en las universidades, al tener autonomía docente, digamos, cada profesor puede de pronto innovar, pero digamos que en algunos casos se puede llegar como a una experimentación extrema donde terminan los estudiantes más confundidos que realmente de haber aprendido algo. Bueno, que lo que pasa es que en Colombia siempre se ha manejado como como un método de educación en el que se juzga a todos por igual, si me entiendes, los evalúan a todos por igual, no diferencian entre las capacidades que tienen las personas. Bueno, volvemos a Diálogo Mayor después de escuchar a nuestros televidentes y a esa audiencia que queremos tanto de Diálogo Mayor. Ya hemos dejado algo en el tintero, Karim, y que uno supone que cuando uno habla de un profesor, de un docente en básica primaria, en secundaria y en universidad, habla de una persona, además de apasionada por el ejercicio de la docencia, innovador. Entonces mi pregunta es esta: ¿hablar de un docente es hablar de un profesional innovador? A mi modo de ver, hablar de un profesor que tiene que ver con una fuerte vinculación, con una vocación social, por encima casi que de una vocación profesional, debe estar implícita la disposición hacia la innovación, en la medida en que confluyen no solamente su proyecto de vida como profesores, sino confluyen en unos ambientes de aprendizaje los proyectos de vida de muchas otras personas a los que llamamos frecuentemente estudiantes, pero muchas veces somos profesores también de pares. Entonces yo creería que el ambiente de aprendizaje, en la medida en que sea innovador, en que genere expectación para los participantes, genera mayor capacidad de apropiación de esos aprendizajes cuando hace sentido a los proyectos de vida también personales. Uno puede formar a un docente como innovador. Es decir, el formarse como docente, uno puede ser licenciado que se formó como docente, pero puede ser médico, ingeniero, matemática, etcétera, etcétera, y aprende destrezas pedagógicas. Sin lugar a dudas, ¿uno puede formarlo? Sin lugar a dudas, yo diría que sí, en la medida que se parte de una serie de disposiciones frente a darle sentido a unos contenidos particulares para que eso tenga también una implicación o un impacto en los escenarios donde se desarrolla. Perfecto. Ingeniero y profesor, vamos a hablar de un tema que no quiero dejar escapar. ¿Uno puede medir la innovación? ¿Uno puede tener indicadores de innovación más allá de los premios? Por supuesto, los premios son un estímulo y ya vamos a hablar de los reconocimientos y de los trabajos de ustedes, pero uno podría hablar en alguna medida de indicadores que le puedan comprobar los rasgos de innovación en alguien. Por supuesto, mi manera de entenderlo es, como muchos fenómenos en la naturaleza, muchas cosas son medibles, y aunque algunas personas opinan que no, definitivamente pienso que la innovación sí podría medirse. En términos de indicadores, hay varias maneras. Por un lado está la medición de la percepción de los estudiantes respecto a cómo ellos adquieren sus competencias y las desarrollan. Otros indicadores, tan simple como al final de un proceso de formación de un estudiante, es cuando se integra al tejido empresarial, qué propone, qué innova al interior de las empresas, qué innova en el contexto donde va a ejercer, y una serie de más instrumentos que efectivamente están validados, se están validando, que pueden utilizarse para efectivamente decir, después de medir X innovación, podemos decir si hay cambio o no hay cambio fruto de ella. Digamos, hay un tema ahí de competencia y un tema de incorporación a la vida laboral y productiva. Por supuesto. Que ahí podría ser un indicador interesante. Voy a contarle a nuestra audiencia por qué están estos profesores aquí invitados en Diálogo Mayor. Pero quizá no lo cuente yo, lo van a contar ellos mismos. Vamos a escuchar cuáles fueron las innovaciones pedagógicas de ustedes en el aula de manera muy breve, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue, profesora? En el grupo de trabajo del cual yo hago parte, diseñamos una ruta de aprendizaje, una ruta metodológica que denominamos CODEREXM. Es el acrónimo de construir, describir, explicar y modificar. Entonces, partiendo de los intereses de los estudiantes, nosotros
los encaminamos a que ellos formulen una pregunta desde sus intereses, como ya lo mencioné. Pero se hace a través de unos momentos a lo largo del curso que desarrollamos. No es decirle, mire, trabájelo por este lado, hágalo así, sino que ellos van descubriendo cuál es la mejor manera de mostrar. Siendo más concreta, ellos tienen que elaborar esa pregunta pensando en un escenario en el cual ellos quieran presentar la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros planteamos un hilo conductor, en este caso estamos trabajando el hilo conductor de movimiento. Perfecto. ¿Hay resultados de esa ruta metodológica? En este momento estamos implementándola. Tendríamos que hacer, digamos, en una etapa posterior, toda la documentación, todo el análisis de lo que estamos haciendo, pero esto va acompañado de unas rúbricas de evaluación, de unos niveles de competencia que queremos que los estudiantes alcancen. Lo que sí hemos visto es el nivel de motivación de los estudiantes. La motivación de ellos es alta y eso nos da la idea de que sus desempeños tendrán que mejorar de manera significativa. Perfecto. Bueno, después de comerciales vamos a escuchar a Karim y al ingeniero sobre cuáles fueron sus hallazgos en estas innovaciones pedagógicas y cerramos con un tema que no se puede escapar de Diálogo Mayor. Este es un aporte, la innovación pedagógica es un aporte a la construcción de nuevos ciudadanos, de nuevos profesionales, de un nuevo país, un nuevo territorio. Ya lo veremos. Vamos al último corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos con Diálogo Mayor y con este tema de innovaciones pedagógicas. Y quedó en el tintero una pregunta, apreciado profesor ingeniero, y es ¿en qué consiste realmente el proyecto y la innovación pedagógica de la que usted lideró? Muy brevemente. De acuerdo, mira, el proyecto se llama ITEGI. ITEGI significa Innovaciones para el Trabajo en Grupo e Interdisciplinar. Y nuestra premisa es simple. Cuando un ingeniero o un estudiante de rehabilitación de ciencias de la salud sale al mundo profesional, debe trabajar con grupos interdisciplinares, en un hospital, en una clínica. Entonces, ¿por qué no desarrollar competencias para el trabajo en grupo en el aula? De manera que dentro de las innovaciones utilizamos algunas técnicas de aprendizaje activo como juego de roles. Entonces los estudiantes tienen que hacer una pequeña obra de teatro y asumir el rol del ingeniero, del terapeuta, y entre ellos tendrán que interactuar con pacientes y tendrán que desarrollar tecnología para darle solución a determinado problema del paciente, de manera tal que es colocar al estudiante en una situación lo más real posible de cara a que sepa cómo desempeñarse en el futuro mundo laboral. Allí también utilizamos otras técnicas, por ejemplo, como los estudios de caso o los hackathon, en donde reunimos estudiantes de fonoaudiología, fisioterapia, psicología, de diferentes áreas de ciencias de la salud, y trabajan con el estudiante de ingeniería y tienen un tiempo limitado para dar la solución a un problema. Entonces, por decir algo, tienen 3 horas para darle solución a una persona que no puede hacer clic con la mano, sino que tiene que hacerlo con la mandíbula. De manera tal que tienen laboratorio a su disposición, materiales, y es un espacio netamente creativo en donde tienen que solucionar el problema con ideas de terapeutas, de ingenieros, con la guía del profesor. Pero entonces lo que se busca es que innoven ahí mismo en su espacio de trabajo y que propongan soluciones lo más real posible para los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Muy bien, muy interesante. Karim, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto desde la escuela y desde el liderazgo tuyo. Este proyecto está orientado a diseñar una asignatura que atraviesa cómo los estudiantes, digamos, a través de aprender a escribir, narrar, diagramar, cuentos infantiles, utilizar la literatura infantil como un medio de vinculación social para pensar la Colombia imaginada desde una perspectiva no solamente de paz, sino desde una perspectiva de vida, de esperanza de vida, de ilusiones, a partir de las realidades en que nos estamos moviendo. Está orientado a que esos mismos estudiantes, a través de expertos en diseño,
en escritores infantiles colombianos, en expertos en diagramación en general, en expertos en las ciencias sociales para entender y comprender las realidades nuestras, podamos producir una serie de literatura o de cuentos infantiles que estén orientados a pensar esa Colombia imaginada, pero en el diálogo entre jóvenes universitarios con niños y niñas en diferentes realidades sociales. Es un proyecto, digamos, que lo que pretende es narrar y construir una historia nueva de Colombia. Es una reescritura de su historia, digamos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Yo no quisiera que se fueran nuestros profesores, investigadores y científicos con una pregunta que es fundamental en este tiempo, en estos momentos. Uno podría pensar que la innovación pedagógica tiene como fin último, además de hacer de la educación un ejercicio amable, cercano al amor, al encuentro, al diálogo con los otros, una transformación de país a un nuevo país, hacia un nuevo país que está cambiando y que se está transformando. ¿Cómo ven ustedes la innovación como un aporte al país? Y un aporte, por supuesto, a sus tiempos de paz. Por supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad social de formar mejores ciudadanos. Yo siento que actualmente se está pensando en involucrar a toda la sociedad, más allá de quiénes son víctimas y quiénes son victimarios. En esa formación de nuevos ciudadanos debemos propender porque todos sintamos que tenemos una responsabilidad social de transformar esta sociedad y generar una nueva cultura en este camino maravilloso hacia la paz. Perfecto. Profesor, ¿qué diría sobre esto? A ver, pienso que definitivamente como docentes, antes de formar a alguien con determinados conocimientos, estamos formando personas con determinados valores. De manera tal que un estudiante que estuvo en entornos donde se aproximaba a algunos contextos de innovación pedagógica, definitivamente deja sembrado en este estudiante diferentes iniciativas o diferentes ideas para sí mismo innovar profesionalmente y tener en cuenta el contexto que ahora nos cobija. Estamos de cara a una situación de paz muy relevante para nosotros que tiene que permear todas las áreas del conocimiento y definitivamente una mente innovadora puede con esto y con muchas otras cosas más. Perfecto, muy claro, muy puntual. Profesora. Antonio, creo que la innovación pedagógica hace mucho sentido en muchos ambientes de Colombia. La educación superior es uno de ellos, porque la educación superior es un espacio donde confluyen personas de variadas naturalezas, nacionales e internacionales, donde confluyen diferentes campos de conocimiento, donde confluyen diferentes intereses. Y a través de esa confluencia, de esa coexistencia en la educación superior, creo que es la posibilidad de construir, de pensar nuevas formas de apostar por nuestro país desde una persona, desde el valor social, digamos, de las personas en función a una realidad determinada. Entonces, en la medida en que la universidad como concepto pueda convertirse inclusive en laboratorios sociales, sería de gran valor para la sociedad en general. Perfecto, el tiempo se nos acabó, lamentablemente, y agradecemos a nuestros invitados esta experiencia tan interesante, televisiva y pedagógica, porque creo que hemos aprendido muchísimo. Hemos escuchado 3 proyectos muy interesantes. Desarrollo de competencias en pensamiento precientífico, aprender a preguntarme desde rutas metodológicas. Un proyecto interesantísimo que desarrolla competencias socioafectivas y capacidad de interdisciplinariedad, trabajo en equipo. Y un último proyecto dedicado a las narraciones, a una historia, a una nueva historia de Colombia, donde estudiantes de universidad y estudiantes de colegio reescriben a Colombia. Pues bien, creo que esto es interesante. Hemos escuchado conceptos de ciudadanía, de valores, de educación, de pedagogía. Muchas gracias a todos. Creo que es un tema que nos interesa y nos preocupa a todos. Queremos seguir invitándolos a ustedes por las redes sociales. No se desconecten. Diálogo Mayor es su espacio, un espacio de encuentro, de diálogo social, un espacio que piensa en todos. Nos veremos en una próxima oportunidad y el próximo jueves con otro tema de interés para Colombia, para sus ciudadanos. Una feliz noche y hasta pronto.